La Clave es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Muy buenas noches. Nuestro invitado hoy tiene como antecedente haber estado en la gestación de dos expresidentes o un presidente en la actualidad en los últimos 8 años, Fernando Lugo y Horacio Cartes. Así que nos va a contar cómo fue esa gestación y bueno, cómo está la política nacional y cómo ve el país a los 2 años y 7 meses de la gestión del presidente Horacio Cartes. Luis Aníbal Schupp, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Te falta también agregar, Gemavi, que cuando cayó en desgracia Nicanor Duarte Fruto, que cometió un exabrupto terrible en la Junta de Gobierno en contra de Luis María Argaña, y lo echan del Ministerio de Educación a los 15 días, y vivía en una casa alquilada allá cerca de... Radio Manora. No, Vicaría Castrense. Vicaría, Manora. Sí, y me fui ahí. Y le dije, Arescón debe ganar la solución, Nicanor. Estaba su señora y la amiga de la señora, que es la hija de Titolo Miranda, que fue delegado de gobierno, concesionero también. En la época de Stroessner. En la época de Stroessner. O sea, éramos 4. Y ahí le dije, ya os ella pama suelo invitar la de Cuino o Beisa. Eso, hermano Arescón debe ganar la solución. ¿Y cuáles? Vos vas a trabajar con Argaña, vas a ser el próximo presidente de la Junta y vas a trabajar con Argaña. Y me dijo, no, pero acabo de hacer un disparate ahí con Argaña, no te preocupes, este maneja intereses, como los Estados Unidos. Y entonces me voy rápidamente a buscarlo a Icho Planás, allá hacia Santa Teresa, tenía una oficina. No, hacia Santa Teresa, pasando la calle Última. Y le dije, Icho, esta es la solución, este es el hombre clave para Argaña. Y así fue. O sea, también, 3 en 2. También. Y Nicanor fue tremendamente ingrato conmigo. Yo comencé un poco con él también, le llegué a San Carlos, le hice recorrer con Blanca justamente, y con Da Rosa, que era secretario privado. Y el coronel era el mismo piloto del general Stroessner, Chingüez, Aguilera. Recuerdo perfectamente. Y le dije yo, y salió todo bien. Pero después, una vez que suban los perros, se olvida. Eso también te voy a preguntar. Diego Martínez, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Germán, y a la audiencia. Nuestro invitado esta noche, siempre polémico. Bueno, parece que... Diego, ¿tenemos el BTR? Bueno, ahí tenemos un BTR sobre el ingeniero Luis Aníbal Schupp. Luis Aníbal Schupp, su nombre suena tan fuerte como cada entrevista que da. Hoy no será la excepción. Esta noche, en La Clave, le vamos a preguntar sobre políticos, jueces, Fernando Lugo, Horacio Cartes, LPP, sus vidas, sus secretos. De verborraje incontenible, el dirigente colorado de San Carlos de Lapa es siempre un crítico al gobierno de turno. Siempre está en la polémica o la inicia. Siempre está cerca del poder. Siempre es un referente interesante de la política paraguaya. Considera a Alfredo Stroessner como el mejor presidente que tuvo esta nación. En consecuencia, sueña con que vuelva la mano dura. Schupp es entrevistado a partir de este momento por Germán Martínez Bierzi. Bueno, Luis, ¿cómo es la política hoy? Actual. Actual. Malísimo. Yo creo que cualquier gobierno despega
desde el arranque. Y eso lo hizo muy bien Fernando, muy bien Nicanor, 2 años y medio, excelente Nicanor, yo rescato siempre, hasta que se mareó, se volvió loco y comenzó a candidatarse a la Junta de Gobierno sin ninguna necesidad. Porque uno después de presidente de la República, ¿qué más que eso? Llegaste a lo máximo y de ahí, si cumpliste bien, tenés que tratar de irte a tu casa con dignidad. Vos pues no podés de ministro ser secretario. Eso imposible era en la época de Stroessner eso. Pero parece que se perdió la vergüenza. Actualmente a cualquier ministro vos le ofrecés el cargo de, qué sé yo, de portero de un ministerio y aceptan. No se quiere desprender la gente de las tetas del Estado. Nicanor aceptó ser embajador. Claro, pero embajador todavía es una alta dignidad. Por ejemplo, en una de las, Gavilán compitió con Stroessner, creo que no sé si después de 68 por ahí, y después lo nombra embajador en Londres, una cosa así. Pero está bien, pero lo que yo te quiero decir que despega, y Nicanor al santo botón se metió a hacer, primero, Junta de Gobierno, ahí fundió luego, después quiso ser reelecto, no corrió, después quiso ser senador, no corrió, y después encima se quiere elegir a su sucesor y le trae al cohete a Blanca Ovelar, que Blanca Ovelar no estaba preparada ni tenía la aceptación. Por eso nace justamente Lugo. Y Lugo aprovechó muy bien la coyuntura de la parte de la Corte, los problemas que había en la Corte Suprema de Justicia. Que 4 se ponía firme a decir no, y 4 decía sí a todo lo que mandaba Nicanor. Y como era presidenta o presidente, uno de estos 4, entonces ganaba Nicanor. Así se cometió un craso error con González Macchi, porque González Macchi, al ocurrir lo que le ocurrió a Cuba, tenía que estar un tiempo y llamado a elecciones. Pero ¿quién legitimó? Legitimó la Corte. Y escuché en Radio 1080 el otro día y no pude entrar, llamaba y no se entra luego, pues no es como Carinal. En 1080 solamente se entra en la hora de Enrique Benítez y después nadie atiende el teléfono ahí. Si está viendo a Antonio J. Bierzi, tiene que poner un poco de orden ahí. Y entonces, ¿qué pasó? No legitimó la Corte. Entonces hubo una repartija general. Pero Lucho tuvo una gran ventaja y una gran habilidad. No se metió en la interna partidaria y no se metió a elegir ni a decir, bueno, este va a ser el candidato. Y eso es lo malo. Malísimo. Y actualmente yo creo, despegó muy bien Fernando y no despegó Horacio. No despegó Horacio. En ningún momento. A pesar de tener prácticamente el Parlamento todo, a su disposición. Todo. Y a ningún presidente se le dio la plata que se le dio a él. Y ningún presidente endeudó tanto la República como endeudó Horacio Cartes. Y no se ve mejoría por ningún lado. Y Barea, pago no mitad, hermano. No hay orden. Él me decía a mí, cuando estábamos en la casa, allá en la casa alquilada de Raúl Constantino, allá atrás de Tierra Colorada, y él me decía, ya yupió el Luis Aníbal, guay de esto de PP, 10 días, basta. Y yo creía, porque Horacio es de eso, si él se propone realmente, va a liquidar, no le va a temblar la mano. Y no se propone. Pero yo no sé lo que le pasa, porque no hablo más con él. Lo primero que le voy a decir, y comenzó a nombrar a su socio, a esto, a aquello. Y ahora sí que ya está jodido, porque ¿para qué le pone a Aliana? ¿Por qué no dejó nomás que se decante la gente del partido? Y le pone al pobre Aliana, que ni siquiera es colorado. Pedro
Lorenzo Hércules Aliana, mi amigo personal, yo lo traje al movimiento Horacio Cartes. Porque él, cuando la segunda visita que hicimos en el sur con Horacio, la reunión se hizo en la casa de Hud, cuñado de Afara. Y de 9 gobernadores, 4 huyeron como ratas. Y entre esos estaba él. Entonces le digo a Horacio, déjese por año esa situación, y a Juan, Afara. Entonces quedaban los 5, los que estaban firmes del inicio. Y lo primero que hice fue y me instalé en Pilar, 8 días. Y le dije a Pedro, él no hay problema, hermano. ¿Cómo hago la presidentera? En ¿dónde? Porque él, su jefe, su mentor, Maciel Pasotti, y me dijo Luis Aníbal, yo no voy a tener problema de acompañarle a Horacio, pero dejó de convencer a Maciel Pasotti. Obvio, y la Maciel Pasotti. Hoy me dijo, Telveo, mando un boteite, dice. A la presidenta que tengo ahí parado, mando un eso. Y así fue, realmente. Me fui y le busqué en el Hotel Cecilia. Estaba internado, estaba ahí, mal. Y le llevé a Pilar en la reunión con Horacio. Y después, a los 8 días, para bajarle del avión de un 206 que tenía la puerta un poco más grande, me fui con Odila a buscarle en el aeropuerto. Ya era imposible bajarle allá. Ahí me le importa. A Maciel Pasotti. A Maciel Pasotti, que era el mentor de este muchacho. Porque Pedro Lorenzo Hércules Aliana Rodríguez se presentó primero como intendente de Pilar, perdió. Y después le ponen como candidato a gobernador y gana. Yo, en el caso de Aliana, no le hubiese aceptado. Porque él va a ser, mi amigo Aliana, va a ser no sé, lo que diga Cartes. Va a ser un elemento así enteramente de Cartes. Si Cartes le dice anda a pegarle a tu mamá, con gusto. Ese es el asunto de este muchacho. Después, pero la realidad es que es. Pero él está no por es, asumir. pero él no es colorado. El padre y la madre son del Encuentro Nacional, fueron candidatos por el Encuentro Nacional con Caballero Vargas. ¿Y vos crees que en el partido eso se rompe? No, no es así. Pero se rompió. Se rompió teóricamente, pero no va a gobernar. No va a gobernar. O si no, ¿cómo pensás si estaban los seccionaleros y el partido tranquilo y contento con el gobierno de Cartes? ¿Vos creés que iba a perder Samaniego en la capital? ¿Vos creés que íbamos a tener la derrota, pero la de 100 municipalidades sin ni un peso? Central y otros. Capitales que han caído. Y no había un peso partido por la mitad. Encarnación cayó después del año 1940. Así es. Imagina, Encarnación y Salto de Guaira. Salto de Guaira. También. Cada cupé. Pero Salto de Guaira, porque ya están hartos de los Villalba. ¿Cómo no te vas a dar cuenta, viejo? Es lo mismo que pretender volver a meterle en el equipo de Olimpia hoy por el pasado, por ejemplo, a Enrique Villalba, que jugó fue campeón de 35 años. Pero es lógico, no se puede, hermano. Entonces, estos son los errores que se pagan en política y en contra de Marito. Y hoy te das cuenta que la persona más importante dentro del Partido Colorado es Mario Agdo Benítez. Te guste o no te guste. Así es. Así, y es el próximo candidato sin duda del Partido Colorado. Si no hay reelección. Aunque haya reelección, le va a hacer 6-0 a Horacio. Pero ahí entra Nicanor. Puede entrar Nicanor, pero no puede, a este pueblo ya no se le puede engañar. En ningún caso puede haber reelección. Pero en el caso de Aliana, así como vos me decís que no era colorado, se le hizo todas esas acusaciones. Es más, el movimiento de Marito, sí, Luis, se llama Colorado Ñeteté, sí, como una respuesta a la falta de coloradismo de Aliana. Sí. Y sin embargo lo mismo ganó. Sí, porque estaba Horacio todavía en su auge y con la plata de Horacio.
Así cualquiera. Preguntarle a Horacio cuánto le dio a Ferrer, por ejemplo, a San Lorenzo. ¿Cuánto le dio? Ese es el problema. Hay huevo en la mitad y Varea pan en la mitad. Especialmente en todos los sectores y en el partido ni qué decir. Entonces, ese es el problema. O si no, ¿cómo explicar la derrota de Quintana en Fernando? Apenas salvó Ferrer y la derrota de los otros centros. Esa es la cuestión. Lo de Aliana, por ejemplo, se forzó al santo botón y van a pagar. Yo le escucho a Aliana, me da pena. No, ni le llamo por eso, me da pena. Porque, ¿Qué te da pena, Luis? Y me da pena, hermano querido, ser usado, ser una pantalla. Y lo de la reelección no existe. Imposible en esta Constitución. Y vamos a suponer que haya un cambio, perfectamente le afecta a los otros, a los que vienen, pero no a este. Pero ellos pueden introducir vía enmienda o vía reforma. Bueno, reforma va a ser complicado porque hay que convocar una constituyente y eso es como volver a refundar la república. Pero vía enmienda él puede introducir un texto que se le va a preguntar a la población sí o no, en donde diga que puede ser reelecto él. O si no, obviamente no va a ser aprobar. Yo te voy a decir una cosa, Gemadi. Con esta Constitución, en ningún caso se puede la reelección. Y el que sabe más de esto es Horacio. Porque a mí me decía, crudamente, me decía, Luis, Fernando también me decía, nunca, la reelección no existe. Si completo los 5 años, doy gracias a Dios y me voy a Cagaguipora. Recuerdo perfectamente. Pero de ese momento a hoy pasó muchísimo, Luis. Sí, pero no... ¿Por qué entonces los diputados colorados oficialistas, de la bancada oficialista, sí, permanentemente sostienen de que pueden cambiar la Constitución para que él sea reelecto? No tienen huevo, chupamedias. Ayer le escuché en otro programa al presidente de la Cámara de Diputados, lamentable, con esta Constitución es imposible. Y vamos a suponer que haga chicana, trampa, ñamoy y mí la término, ña cambia y mí, y que se consiga. Le van a pasar la factura. Este pueblo ha madurado, no quiere que ¿En la se... interna? ¿O en la interna y en la general. Bueno, si no pasa la interna, obviamente ya no llega. Por supuesto, pero en cualquier caso. Pero si en la interna pudo con Aliana, Sí. en la interna, Sí. si él es contra Marito, ponerle Castiglioni, todo lo que están, Sí. Zacarías Irún probablemente termine yéndose con él. Bueno, Nicanor seguro que va a pelear. Si Aliana, él mismo se va a volver a imponer. ¿Por qué él no se impondría si le impuso a Aliana? Hermano querido, yo estoy seguro, conociendo a nuestro país, primero que Horacio no se va a imponer. Este no come vidrio. Ahí le trao. Yo no sé por qué se le llama gallo a ese. Aguaraí en Bojeramo, aguaí ñaró, güey. No va jamás. Él va a oler. Va a perder. O guapita, oye en voz asietea. ¿Quién va a ser su candidato, Luis? Pero En yo caso creo, que se siente. yo creo que él maneja intereses. Él no tiene amigos. Él maneja intereses. ¿Quién le es útil ahora? Y cuando no le sea más útil, le mete una reverenda patada y le ignora nomás. Pero con ese principio, si vos sabías esto, yo Luis, creo que... ¿por qué impulsaste su candidatura de entrada? Porque, hermano querido, yo estaba desesperado. Primero que el partido no tenía un peso partido por la mitad. Estaba totalmente desorientado. No había plata, estaba desorientado. Y aparte, tenemos que reconocer una cosa. Lo que le ayudó a Horacio en ese momento, y de eso nosotros nos prendimos con Juan. De hecho, la primera visita que hizo a Itapúa, en María Auxiliadora, en la casa de Juan Afara, nos bajamos en Capitán Mesa y nos fuimos. El Horacio, el hermano Jorge, yo
Y el piloto, que era el mismo piloto del hijo, de Bertoni, del hijo del Valle, y fue el primer vuelo, creo que en el King, que compró de Hood, justamente el padre, y yo. Y cuando eso no fue ya una presentación así, nos prendimos del fútbol, del éxito de la selección paraguaya en España en aquel entonces. No, allá creí que nos fuimos nomás, bueno, coja con la gallo, no. Y aparte, ¿quién no sabe que Horacio de Sudáfrica, es? ¿verdad? Claro, pero contra España. Ahí perdimos. Y sí, y por culpa del tarado de Cardoso. José Cardoso. Sí, pero ni que tu hijo hemos ido a jugar a Europa, pero hermano, no va a vivir, pues. Como chutamos, algo de hijo llega a Arby. Sí, contra Alemania se arrugó Santa Cruz. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Y quién no sabe quién no tenía esperanza que iba a cambiar el Paraguay? Que es un empresario exitoso, lo que toca, hace oro. Yo dije por radio varias veces eso. Increíble es la situación de Horacio. A la esperanza que teníamos, y que yo antes de las elecciones me retiré y me fui con Efraín. Antes de las elecciones. Mucho antes. ¿Y te fuiste con Efraín? Me fui con Efraín a muerte, eso se mostró ahí. Sí, se mostró. Y bueno, y no me arrepiento, Efraín hubiese sido un gran presidente por la experiencia que tenía, diputado, senador, ministro, y Horacio venía directamente de lo particular, ¿verdad? Y del fútbol. Pero para mí, Horacio es una gran desilusión. No va a tener ni 50% de los votos que tuvo. Ni por más de que saque toda la plata, que ya no va a sacar tampoco. 1.100.000 tuvo. Y sí, y ahora no va a tener 500. Y le traigo, y le traigo la puebla, y va a pedir hoy. Ni otra, pues, segundo y cuatro, 6 meses. Vamos a hacer una breve pausa, Luis. Sí, ya yo puse. Breve pausa y continuamos. Viví el verano a tu manera, pero que sea increíble. Tigo te trae los combos increíbles para que puedas hablar, navegar y mensajear mucho más. Activa tu combo ingresando a Tigo Shop app o envía la palabra combo al 456. En Tigo, el centro sos vos. Y seguimos también leyendo las consultas de los televidentes de La Clave. A propósito, para quienes quieran participar con mensajes, preguntas a nuestro invitado esta noche en este programa, lo pueden hacer a través de La Clave RG, tanto en Facebook como en Twitter. Y ya a propósito, Germán, 3 preguntas leo. Germán, preguntale al Shop cómo están todos los juicios en contra del invitado. ¿Qué cree él? ¿Qué cree si Horacio Cartes terminará o no su gobierno? Y finalmente, ¿será que Shub sigue enojado con Lugo porque no lo nombró como ministro del Interior? Son algunas de las preguntas que dejaron en las redes de este programa, Germán. Gracias, Diego. Bueno, sobre el tema de Lugo primero. Yo recuerdo que Lugo, creo que hasta públicamente dijo que te iba a nombrar ministro del Interior, después retrocedió. ¿Vos le reclamaste alguna vez? ¿Le preguntaste por qué fue eso? Yo en realidad, Germán, ya expliqué hasta el cansancio, ¿verdad? Yo trabajé mucho con Lugo, pero desde el comienzo. Porque Lugo era tu amigo de la década del 90, Luis. Claro. Yo me acuerdo que vos le llevabas a Muricharoga lo de Guasmos y... En todos lados, Guasmos y le ayudé a él, a Gavilán también, que eran muy amigos, Concepción San Pedro. Y un día viene y me dice en el departamento, que sigue viviendo ahí en España y Venezuela, viene y me dice, Luis Aníbal, ¿qué opinas si me presento para gobernador de San Pedro? Y le dije, no, ya ando presidente de la República, ya anda, hermano. Juego viento a favor, Juan y uñan del lado. ¿Y de qué vamos a...? Y justamente comenzamos que la protesta, la primera que hubo el 29, creo que de marzo. Contra Nicanor. Contra Nicanor, pero más contra la Corte. La no reelección y era contra los miembros de la Corte, ¿verdad? Y él nunca me dijo, vos vas a ser ministro de Interior. No.
Él lo que sí me dijo una vez, aunque yo no quiera nombrarte, voy a nombrarte, tengo que nombrarte porque todo el mundo pide por vos, una cosa así. Justamente eso me dijo en este lugar, que después te voy a dejar para que explique a la gente. Como última vamos a dejar esto, que es Vida Sana de Alejandro Alén, donde yo llevé para hacerle ver su salud y para preparar a lo que venía. Entonces, yo estuve muy convencido, porque me dijo Poncho Yurupe, vamos a gobernar con transparencia, esto, aquello, aprendí por IBM la maletina, Chasema para la maletina Uberúa y todas esas cosas, ¿verdad? Y a mí eso no me molestó en absoluto. Que no te haya nombrado. No, en absoluto. Yo creo que él después... Pero vos, Luis, vos llegaste a tener escolta policial antes de que Lugo asuma. Sí. Debido a que iba a ser ministro del Interior. Seguro. Y después, inclusive después de ser electo, me dijo, cuando le trajeron ya los cuadros, ¿qué opina de esto, me dijo? Y le dije, ningún comisario general va a quedarse, le dije. Él estaba en la pieza de arriba, en su casa. Se bañó y estaba ahí en calzoncillo, ahí hablando conmigo, y me mañamico foto con agua Ucama haciendo mitad. El cuadro. Le dije, ni un jefe comisario general va a quedarse. ¿Y por qué Luis Aníbal? Toditos hicieron campaña política. Toditos. En sus respectivas unidades. Al frente, Rogelio Benítez. Por ejemplo, se hizo en Encarnación en Ciudad del Este, nosotros teníamos la grabación, yo le pasaba todo a Lugo. Sí, a mí los oficiales le grababan y me pasaban. Se le hizo descuento a los suboficiales, a ni que ya pudieran de Ollar, y le dije, ninguno de estos tiene moral para quedarse. ¿Y quién puede ser acá, me dijo? Y te voy a decir una cosa, le dije, uno que yo pienso que puede ser medalla de oro de su promoción es Viviano Machado. Él tiene que ser el comandante de la policía, el menos comprometido. Y me escuchaba. Cuando eso él hablaba conmigo, a veces en el mate, estaba él, una monja que no me acuerdo su medio Iñén Manda Lento y yo, los tres. Y yo no pedía audiencia, yo entraba directamente en su casa, hablaba con él y conversaba y me retiraba. Pero eso no me enojó, no me enojé con él por eso, porque creo que él pensaba, me hizo sondear para ser director general de aduana. Y yo le dije, ese aduana va a estar ya po. Ese aduanero corrupto, eso no entendéis el asunto coa. En todo caso, mándame a mi profesión, yo soy ingeniero agrónomo. Pero el que le reclamó, antes de que se le nombre a Filisola, creo que a Filisola se anunció un 12 de junio, 12 o 13. Y el lunes, creo que fue 10, él me llamó temprano. Me dijo, Luis Aníbal, mire, ande doña montado y Cáceres auto, camioneta, vaya a recuperar ese. Cáceres, que después fue ministro, creo que de Acción Social. No me acuerdo, exactamente. Y ahí, a las 3 horas me llama Gavilán. El verdadero amigo y único amigo obispo que tuvo Fernando fue Gavilán. Después ya se hicieron todos amigos, Melanio, Julano, Sultano. Eso es mentira. Para Melanio, para meterle a su hermano en Yacyretá, como jefe. Peisa Colomita. Obispo y sinvergüenza ahí. Tú, peor todavía. Entonces, ¿qué es? Entonces me dice Fernando, me llama Gavilán a las 10. Se mandó a poner. Dice, añendie. Eso es la nombrada la ministra del Interior, eres ponagen de la Bisabe. Coañane, hermano, ya hay cual y virtud, ya hay cual y defecto, pero está interés va a poner. Porque en realidad la primera plata que él cayó en sus manos, yo le conseguí. Para alquilar la casita que teníamos cerca de Bruicharoga, para equipar la casita, todo. Esa plata yo le conseguí. Y Mesa sabe, Raúl Mesa sabe perfecto. Para su PC. Para su PC. Pero lo que a mí me dio por los huevos, por ahí me dio rabia, que decía en su discurso, nunca voy a nombrar ministros a aquellos senadores y diputados que fueron nombrados para esto. No vamos a dar la espalda al pueblo. ¿Qué pasó?
los primeros nombramientos, a Llano, senador, a Rafael, senador. Y esas cosas me reveló de una forma increíble. Pero son cosas en política que ocurren, Luis. Perfecto. Yo está en política hace cuántos años. Perfecto. Esas son cosas que ocurren. Pero no- Uno dice una cosa y la realidad le lleva a hacer otra cosa. ¿Por qué por eso no me vas a romper? No, me dio mucha rabia. Eso, por ejemplo, uno. Y después decía, Poncho Yurube, viste Teve. Y después él ya se fue a la izquierda, al día siguiente. Me recuerda un poco ¿cómo te iba a decir? Al presidente de Cuba, a Fidel Castro, que juró por la Biblia y después se volvió comunista. Yo no acepto eso, Germán. Pero Fernando Lugo no era comunista. No Acá sé en el si Paraguay reinaba el capitalismo. No sé si es comunista o no es comunista, pero lo que sí se fue y se abrazó con Chávez. Y acá el que dirigía realmente la política era Chávez. Eso sí. Eso era así categóricamente. Y yo le apreciaba mucho. Y cuando comenzó a mentir y no jugar de frente, me desilusionó tremendamente. ¿Cuándo fue la última que hablaste con él? No, después de ser presidente se fue a casa de San Carlos. Después de ser presidente. Claro, tranquilo. Se fue casi sin guardia, sin nada. Se fue yo me había roto la rodilla, ¿cómo se llama? El tendón del cuádriceps. Al llegar allá le dije, acá está la camioneta, manejaba, yo iba a ir así un poco, nos fuimos al fuerte, hicimos la reunión, después nos fuimos a casa a comer en San Carlos con mamá y eso, tranquilo. Sí, siempre nosotros, sí, varias veces estuvimos, pero comenzó a mentir escandalosamente. Y eso yo no acepto, Germán. No acepto. ¿Para qué Pero dijo? ¿quién es el político que llega a la presidencia para decir solamente la verdad? Yo te voy O a sea, decir, vos no sois inocente. sí, totalmente. Pero lo que te quiero nomás decir, en el caso de él había una súper esperanza, no era un hombre común para nosotros, porque él era obispo del Poder Ejecutivo, hermano. Perdón, obispo de la nuestra Católica. iglesia, claro. Yo hasta pensaba, imagínate hasta dónde llevó mi inocencia. Yo pensaba que él podría ser el primer, dejando la presidencia, podría ser el primer cardenal paraguayo. Pero después comenzó a saltar esto, a saltar aquello. Vos no sabías nada de eso. Absolutamente. Eso sí que juro por Dios. Nunca. A veces cuando estábamos solos, largaba chistes, pero que yo no ¿Qué creía. tipo de chistes? Y por ejemplo, una vez nos fuimos y teníamos que irnos ya a Argentina. Y yo llevé una camioneta, una Land Cruiser, que me prestó mi pareja, pero no teníamos el permiso. Y me dijo, Anielle, voy a ver. Vale, a ver, ya le copa hoy, en un gatún de cuaco garaje. Si moinguemos hoy en día garaje ajeno. Ya de la auto importada, la Land Cruiser. Jamás me dijo, ya está, hoy imagínate. Y ahí enseguida vino una odontóloga. En un Mercedes blanco. Ahora, güey, dejamos ahí la vida sana. Ahora, ya, güey. Ya, pues, está a ver 10 días y nada, y si ya está ahí nada, ni ella puede llegar a cuál. Bueno, había sido un guatao y ver a ir. Pero entonces vos fuiste inocente en serio. Totalmente. Pelotudo hasta lo de decir basta. A la avenida, eso es, ñande Varea y te íbamos. Vamos a ir no había la ruedita, vamos a ir ahí frente a la iglesia en Posada. No recuerdo, pero se comía muy bien. Ya tú ya Carube, cenamos con esta chica. Y la querencia. Ya vino, mande, país, vino. La condena de mi país, yo, pues yo la vino, mañana. Jaupey, rojo. Roja sala de encarnación, y se cenaron mi. ¿Cuándo tenés? Sienta que había cañé, Hostel Santa María, mañana había sido pecuñado y cogí y querer. Eso es muy cuando ella se llama San Pedro, el barrio San Pedro, que era la y familiar, o Lugo jugado y usted ve ira. Y bueno, ahí por ahí te digo, eso es, pero cuando ya anda, Fernando, eso es. Jamás este COVID al día siguiente apurando eso es.
Va, este coño pecuña, y era eso, y ya estaba por ahí, Dios. No, anda ya, pues, me debo, por ahí ser gay, dice. Ahí dije, o sea, pues, nadie, yo no pasó por mi mente. Y al día siguiente le dije, y por nada, coña ganas de Juan Fernando, ya cumplí como buen campesino y católico. Ella, puta, dice, ya llegó a la Ibotimí. Y le pedí a esta doctora, Ruña de la Ibotimí, y Ramos, y nos fuimos a aprenderle vela a su papá. Está enterrado en Encarnación. Y El papá del Hugo. el papá. Eso es amigo ya. Con allá saluda, amigo general Estrone, tú a veces. Pues ahí un niño, tú ahí miete eso. Allá, se fue conmigo. Oh, pero pues está, ñembo, y mi ahí. Pero ñembo de cuá, ahí me ando ñembo de cuá, él. Y otra gran desilusión también fue lo de que yo le presenté también a Fariña, Marcos. Él sostiene que él puede presentarse sin problema. No, pero Fariña no me Él trae a colación un diccionario jurídico, no me acuerdo si es Ortega y Gasset, o no, Osorio creo que es, Manuel Osorio creo que es, en donde dice que reelección significa el que está en ese momento. Yo te iba a decir una cosa, hoy me han algunos le hecho era o caso o se hizo o era pues va viendo igual como abogado cero. Transan de los Yapoguá. No sabe nada. Venden la mitad y Te iba a preguntar sobre otra personalidad. Lo que quiera. Castiglioni, ¿cómo le ves? Nada. Para el 2018. Nada. Muerto y sepultado. Él perdió la oportunidad cuando no pasó lo de Blanca. Ahí está. Él está liquidado. Ninguna chance. Ninguna posibilidad. La misma cosa Zacarías. Zacarías está más muerto que vivo. En Ciudad del Este hoy no tiene 5 votos. Le odian. O vende paitero en la Ciudad del Este. Terreno ajeno y en vende. Y para más no vendió a ni un paraguayo. O vende paité chino, árabe, coreano. Humiala hay clientes. Vendió el terreno de Yuselino Cuixé, viejo. El terreno del expresidente brasileño. Sí, señor. Él tenía un terreno. Claro, al lado de Stroner. Y se vendió. Nadie robó más. Desde el 54 que se creó. No, 59. 59, perdón. Que se creó el puerto presidente Stroner. Con enfrente el ministro del Interior Edgar L. Estaba presente algunos generales como Marcial Samaniego, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie robó tanto como este. Este fundió Ciudad del Este. Hoy Ciudad del Este es fantasma. Necesita 10 años para volver a salir. Fantasma quedó Ciudad del Este. Y el responsable es Zacarías Irún. Vamos a una breve pausa, Luis. Ya yo pues. Volvemos ahí. Mientras más disfrutas de tu verano, más querés compartirlo. Habla, navega y mensajea mucho más con los combos increíbles de Tigo. Actívalo ingresando a Tigo Shop app o envía la palabra combo al 456. En Tigo, el centro sos vos. Bueno, Germán, también la gente sigue preguntando en las redes sociales la clave RG, por ejemplo, Aníbal Schupp, que fue desvinculado del Partido Colorado. ¿Cómo sigue esa relación con la ANR? Pregunta uno, si sigue todavía su denuncia que hacía, por ejemplo, contra Enzo Cardoso, a quien lo acusaba de superladrón. Y finalmente, entre otras consultas que menciona aquí, si lo sigue tratando en lo que hace Horacio Cartes por el consumo de alcohol, entre algunas cosas que va recordando la teleaudiencia sobre fuertes declaraciones que tuvo Aníbal Schupp en su momento.
Vos estás expulsado del Partido Colorado, ¿verdad, Luis? Expulsado del Partido Colorado. Y no va a hacer nada para volver. Absoluta. Ellos me... Pero fuiste Colorado, ¿cuánto? 50 años. Y te imaginas que yo me afilié al Partido Colorado en el 68. Después se perdió ese papel y volví a afiliarme en el 71. Y yo nací en el 52, hacer el cálculo. Y fundé seccionales en varias localidades, asistí. ¿Cuánto tiempo fuiste Colorado entonces? Imagínate, 71 hasta hace 2, 3 años. Fundé seccionales, fui delegado del partido en casi todas las seccionales del Paraguay. Afuera, no en la capital, afuera. Santa Rosa. ¿Y no pensás volver al Partido Colorado? No, ellos me echaron. Y yo no voy a pedir. Ellos no me consultaron. Y yo no voy a pedir que se ¿Y quede te fuiste así. a defenderte al Tribunal de Conducta? Yo me fui, pero qué tribunal de conducta y qué defensa. No había caso. Estaba todo cantado. Yo no voy a hacer el papel, triste papel, de Perla de Vázquez. Perla de Vázquez, por ejemplo. A mí me parece horroroso. Como ser la partida y a tu ojo Jesús. No. El hombre tiene que tener dignidad. Y es mejor para mí. Voy a tener la conciencia y la mano tranquila para votar al candidato que yo crea conveniente. Creí prudente apoyarle por el Paraguay a Efraín Alegre, y si se presenta otro candidato que yo crea a conciencia que es bueno o mejor para el Paraguay, voy a volver a votar. Pero si trabajaste por Alegre te expulsaron bien. ¿Por qué me van a expulsar? Porque el estatuto dice que no se puede trabajar por otra candidatura. No, pero entonces, hermano querido, vos estás castrado de entrada. ¿Por qué no vas a poder? Pero dice el estatuto. Sí, pero está bien. Pero a mí. ¿Y por qué no le expulsaron, por ejemplo, hay senadores colorados? Hay senadores colorados. Por ejemplo, el que fue policía caminera, ¿cómo es? ¿Policía caminera? Sí, director de la policía caminera de Lugo. PETA. PETA colorado. ¿A cuántos colorados no se le ha hecho? Ahora la intendencia nomás. Pero yo soy Shu. Está bien, acepto. Y perdiste tu vínculo con la ANR. Nunca más vas a tratar de recuperar eso. Nunca más, a no ser que ellos nomás, como siempre ocurrió. ¿Acaso a Riera no le han echado? ¿Acaso no le han echado a González Casabianca? ¿Acaso no le...? Estas son coyunturas, estos son los mandones de turnos, pero va a llegar un momento que va a haber una amnistía general, a corto plazo. Y yo acepto. Y con respecto a lo que dice Cardoso, ahí la pregunta que hicieron, acepto. Robó a mansalva. Enzo. Por lo menos ponerle 40 millones de dólares. Pero eso no es grave. Lo más grave que él no está adentro. El presidente Linder tampoco. Pero lo más grande de Enzo es que él está hoy en el jurado, no, en el Consejo de la Magistratura. Él elige a los jueces. A él elegita a la juezina. No, elige, no es que elegita. Por eso. Elige. A eso digo. En presente. En presente. Y bueno, él elige a jueces en vez de estar en la cárcel. Vos sabés, Luis, que yo investigué sobre ese caso porque a mí no me gustan mucho los casos de corrupción, hacer en mis programas los casos de corrupción, pero ese hice y le llevé al Civial González del Valle, investigamos específicamente el departamento de Paraguarí, ¿verdad? Nos fuimos a 4 ciudades con Alcibiades, con el equipo del canal y todo, y realmente es asqueroso cómo se robó ahí. Es asqueroso cómo se robó. Y me decía, justamente, Horacio, hay cuase, quiero ver Luis Aníbal, ¿quién roba en mi gobierno? Se sigue robando. Pero Gatini casi no hizo lo mismo. Pero lógico, se sigue robando. Él es ciego. Claro que se sigue robando. Y es más, ahí está, por ejemplo, el presidente del que fue de Inder. Este ya fue alevoso. Está afuera. Alevoso. Acaba preso el que no tiene plata para comprar. Desde el ministro de la Corte a juez. Vean la verdad. Oye, yo guapán. Ahora André, coño, no va a ver otra catuete.
Catuete. Vamos a hacer una breve paso, Luis. A la vuelta quiero que me digas cómo ve a la oposición ahora. Sí. A la oposición. Volvemos enseguida. Bien, otra de las consultas por parte de la teleaudiencia que sigue la clave, en la clave RG, por ejemplo, le piden al invitado hablar acerca del EPP, ya que tiempo atrás también mencionaba que incluso el expresidente Lugo sería el padre de esta agrupación de criminales, por un lado, y por otro, esta noche que hubo un encuentro de senadores colorados y si él cree, por la experiencia que tiene en política, si se pudo no tratar acerca de lo que podría ser una probable candidatura para una reelección de Cartes, por lo menos lo que manifiesta Germán la gente en las redes. Bueno, Luis, es el tema de la oposición. Primero, antes de decirlo del tema del EPP... Sí, ya le tengo bien, escuché bien. Bueno, la oposición, ¿cómo ves? Tenemos 8 minutos, Sí, lastimosamente. sí. No, y la oposición, yo creo que ahora bien, han aprendido y hay 3 fórmulas, por ejemplo, para que no va a definir absolutamente nada con respecto a al próximo candidato del partido, pero ellos tienen que ser bien conscientes. Hay 3 candidatos ahora para la mesa directiva, tienen que trabajar así libremente y después que entren, pero tienen que buscar alianza. Tienen que buscar alianza sí o sí para llegar 2018. para el 2018. ¿Y hay chance que haya alianza? Absolutamente, absolutamente. Yo no descartaría, inclusive, que, por ejemplo, sobre una candidatura de Efraín, que el vicepresidente sea uno puesto por Lugo, por ejemplo. No descarto, absolutamente. Si no hay reelección. No va a haber reelección. No va a haber reelección. Sácate de la cabeza. No va a correr. O sea, esta calle, Velomita. Pero ¿cómo va a salir a la calle? En Paraguay, el ranking de los políticos con mejor aceptación está primero Lugo, segundo Horacio Cartes y tercero Nicanor. Y los 3 quieren. Entonces, ¿quién va a liderar ese reclamo, esa protesta? Yo te voy a decir una cosa. El pueblo, la gente va a salir. Ya no es bobo. Ya la gente no quiere ni ver, me dijeron. La gente va a pelear. Va a salir a la calle. Van a cerrar todo el Paraguay. Pero si no tienen líder es difícil. Va a haber líderes, se forman, aparecen, surgen. Esto va a ser imposible. No va a haber reelección. Eso yo te firmo y te reafirmo. Bueno, entonces, ¿y quiénes pueden ser de la oposición? Yo creo que va a ser Efraín. Contra Marito. ¿Y le va a apoyar el Frente Guazú a ellos? Yo creo que por ahí pasa la cuestión. ¿Le va a apoyar? Va a apoyar. A pesar del resquemor que hay hasta hoy. No, pero ¿el resquemor de qué? ¿El resquemor de qué? Bueno, y el tema de Lugo, me decía ahí un televidente de que, bueno, Sí. Lugo estaba en el seminario donde Sí. esta gente que hoy forma parte del EPP pasó. Él formó a todo esto. Él entró jugando y después se fue muy serio la cosa. Y hoy nadie puede parar. Él formó a todo esto. Lugo es el jefe del EPP. Hasta hoy. No sé si hasta hoy, porque a ellos acuran la deuda disparante ahí. Él fue y sigue siendo. Él maneja, él no perdió contacto con ninguno. Hasta hoy. Luis. Pero, hermano querido, hay gente del EPP el hermano de uno del más importante miembro del EPP, su hermano es cura, y es cura párroco. Estuvo en Choré, donde era una de las bases fuertes de Villalba y de todas. Claro, si Lugo le protegía. Lugo se fue a la embajada, hermano, a pedir por Arrón y por Martí.
Se fue a la embajada argentina, se fue a la embajada brasilera, hizo todas las gestiones. Por eso se fue y no se le trae a todo delincuente. Él hizo gestión. Le ignoró a Cecilia. Él tenía mucha posibilidad de darle una mano. Esa es la cuestión. ¿Cómo darle una mano? Y salvar la situación de Cecilia. Si Lugo se movía, salvaba. ¿Por qué salvaba? ¿Cómo salvaba? Y porque tiene todos los contactos, hermano. Tiene absolutamente todos los contactos. Lugo, si hoy quiere hablar, por ejemplo, con Osvaldo Villalba, va a hablar. Va a hablar. Sí, salió de su huevo, de su gallinero. No tengo dudas. Este es un cínico. Y vos sabés, Germán, ¿quién le entregó el título de bachiller a Fernando Lugo? Stroessner. Claro. Este no tiene Pero Dios ni patria. ¿eso qué tiene que ver? No, te estoy nomás diciendo. No tiene Dios ni patria. Claro, pero ¿qué podría hacer en ese momento? Y nada. No podía hacer nada. Y sí, como ahora tampoco puede hacer nada. Los polluelos que él crió ahora ya son gallos. Ahí puede caer más allá. Pero él sigue teniendo la culpa, porque bueno, eso pasó. Sí. Es decir, no sé cómo te iba a decir, Él el formó. colegio jesuita Sí. que se fue Fidel Castro, Sí. bueno, los profesores que estaban ahí no tienen la culpa de lo que después hizo Fidel Castro. Pero este sí. Este guió, los protegió, los formó. Eso es por un lado. ¿Y cuál era otra pregunta que hizo el PP y otra? ¿Cuál es la otra pregunta, Diego? Que esta noche hubo una reunión de senadores colorados y presume que en esa reunión se haya o no tratado una candidatura, eventualmente por lo Pero menos esta de noche reelección fue. de Cartes. ¿Esta noche? Esta noche. Bueno, yo no estoy enterado porque sí sé que ayer en Brudizaroga, qué sé yo. Lo de ayer, ¿Qué se habló ayer en Murciélago? no tengo idea, pero ayer habrá sido un encuentro, vamos a tratar famoso, vamos a tratar de unir el partido, tenemos que estar, y él habrá pensado que iban a ir los otros senadores y se fue solo Castiglioni. No, de los otros hay 6 por ahí que son irreconciliables. Absolutamente. Velázquez a la cabeza. Velázquez, Baqueta, Beto Velar, que no fue nunca, porque Baqueta y Velázquez fueron cartistas en un momento dado. Absolutamente. Está, Velázquez. está Beto, Sí. está Blanca Velar, que fue ofendida por el presidente, aunque dice que después habló por teléfono con el presidente. Es decir, hay 6, 7 por ahí que Irreconciliable. irreconciliables. Absolutamente. O por lo menos parece ser que no son irreconciliables. No, lo de Velázquez no, imposible. No, lo de Velázquez y Baqueta Sí, y imposible. Beto Velar, Imposible. Eso es imposible, Y ¿verdad? esos son factores claves en estos momentos para él. Son importantísimos. Y ahí el que sí va a volver, pero no, ni dude, es Galaverna. ¿va a volver a dónde? Y a abrazarse con Carte. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué aseguras tanto? Y porque le gusta. Este no tiene Dios ni patria. Si quiso quemarle Argaña en la plaza pública y después lloraba. Este es un delincuente. El mayor delincuente del Paraguay en la política, se llama Galaverna. Bueno, Luis Aníbal, vos tenés mucha visión de futuro, ¿eh? Especialmente con los presidentes. A mí me llama la atención que al final te peleás, ¿verdad? Porque bueno, vos haces el trabajo más difícil, que es detectar y acompañar en su momento. Bueno, en realidad con Horacio no, porque yo me retiré mucho antes. No acepté más los tratos y me retiré. Le dije bien ¿Cuánto claro. antes? Y un año antes. Un año antes. Sí. Bueno, pero Pero ¿quiénes con van a Lugo disputar? ¿Quién van a disputar la candidatura del La 2018? candidatura va a disputar Efraín con Marito y esto va a ser carrera cuadrera, donde hay Sí. a muñeco. Muñeco, porque ya echamos ahí a simple vista. A muñeco. Y O sea, ahí no podés predecir quién puede ganar. no, absolutamente. Puede Marito, ganar cualquiera. cualquiera. Y es más, Marito tiene chance, más chance, pero con respecto a Efraín, tiene una ventaja. Si Horacio entra en la cancha a ayudarle a Marito muy fuerte y sube al escenario, puede perder Marito. Puede. Espantavoto. Horacio, oñe calmara, como se calmó González Maki. González Maki, letrado, Lucho.
Muchas gracias, Luis. Estoy feliz que te hayas recordado. Yo sé que me estuvieron buscando y yo le dije al que llamaba... Al productor. Sí, al productor, que yo estaba en Argentina, en Vida Sana, y 16 días para cuidar un poco la salud y para preparar. Yo te agradezco, Germán, que te hayas recordado, al contrario. y saludo a todos los televidentes. Y todo lo que dije de corazón, sin mentiras, no, sin pensar en hacer mal a nadie o agredir a nadie. Tenemos que definitivamente en el Paraguay hablar de frente y meterle una patada en el traste a estos miembros de la Corte. De estos 9, por lo menos 7 tienen que irse para poder pensar en un Paraguay seguro. Gracias, porque Luis. estos son unos delincuentes. Muchas gracias, Luis. Dale. Gracias, Diego. Germán, hasta el próximo jueves. Quiere y la Virgen permite, nos volvemos a encontrar el próximo jueves. La Clave fue presentado por Tigo, el centro sos vos.